Buenas tardes, soy Vanessa Fernández, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la carrera de Administración de Empresas del núcleo CREATE CUA. En la materia de Administración Pública les vengo a hablar sobre las modalidades del control de los órganos del poder público en la Constitución de 1999. Control en la administración pública. El control es la función administrativa por el medio de la cual se evalúa el rendimiento, el proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. Sin embargo, Stoner en 1996 lo define de la siguiente manera. El control administrativo es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas, mientras que para Fayol, el control consiste en verificar si todo se realiza conforme al programa adoptado a las órdenes impartidas y a los principios administrativos. Tiene la finalidad de señalar las faltas y los errores a fin que se pueda repararlos y evitar su diapositiva. Analizando todas las definiciones citadas, notamos que el control posee ciertos elementos que son básicos o esenciales. En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las actividades realizadas. En segundo lugar, se deben existir estándares o patrones establecidos para determinar posibles desviaciones de los resultados. En tercer lugar, el control permite que la corrección de errores, de posibles desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas. Y en último lugar tenemos que a través del proceso de control se debe planificar las actividades y objetivos a realizar después de haber hecho las correcciones necesarias. En conclusión, podemos definir el control como que es la función que permite la supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción dirigida que esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional. El control como fase del proceso administrativo. A lo largo de nuestras vidas nos vemos envueltos en una serie de organizaciones, ya sean formales o informales, que tienen como propósito alcanzar una meta en común, a través de diversos planes establecidos y a través de los recursos que se posean. Es en este momento cuando nace el sentido de la administración, es decir, aquel proceso que llevan a cabo los miembros de una organización para lograr captar sus objetivos. La administración en sentido formal es aquella que se realiza en una organización, sea pública o privada, y posee 4 funciones específicas, que siempre serán las mismas: planificación, organización, dirección y control. Estas son conjuntos que se conocen como proceso administrativo y se puede definir como las diversas funciones que se realizan para que se logren los mismos, con la óptima utilización de los recursos. Este proceso, como se puede observar en estas 4 funciones, no son independientes una de la otra, sino que interactúan en conjunto para lograr que las organizaciones logren sus metas. Importancia y tipos de control dentro del proceso administrativo. El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los subordinados, para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están llevando a cabo. De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y, en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores. Sin embargo, es conveniente recordar que no existe solo el control a posterior, sino que al igual que el planteamiento, debe ser por lo menos en parte una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar lo que ha ocurrido y por qué los estándares no han sido alcanzados. De esta manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se cometan los errores del pasado. Además, siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a las desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación de información pertinente a partir de esta función de control puede afectar el proceso de la planeación. Entre los tipos de control tenemos, según George Terry en 1999, en su libro de los principios de administración, expone que existen 3 tipos de control, que son el control preliminar, el concurrente y el de retroalimentación. El control preliminar o priori tiene lugar antes de que la principien las operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar las actividades planeadas serán ejecutadas con prioridad. En vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos, es posible ejercer una influencia controladora limitando las actividades por adelantado. Son deseables debido a que permiten a la administración evitar problemas en lugar de luego tener que corregirlos. Pero desafortunadamente este tipo de control requiere tiempo e información oportuna y precisa, que suele ser difícil de desarrollar. El control concurrente o de gestión tiene lugar durante la fase de la acción, de ejecutar los planes, e incluye la dirección, vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran. En otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo específico y bajo las condiciones requeridas. La forma mejor conocida del control concurrente es la supervisión directa. Cuando un administrador supervisa las acciones de un empleado de manera directa, el administrador puede verificar de forma concurrente las actividades del empleado y corregir los problemas que puedan presentarse. Por ejemplo, la mayor parte de las computadoras están programadas para ofrecer a los operadores respuestas inmediatas. Si se presenta algún error, si se introduce un comando equivocado, los controles del programa lo rechazan. Y todavía así puede indicarle por qué es el error.
Y por último, el control de retroalimentación se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones futuras de estándares inaceptables. Esto implica que se han reunido algunos datos, se han analizado y se han regresado los resultados a quien o algo en el que el proceso se está controlando de manera que puedan hacerse correcciones. Contraloría General de la República. Este es un órgano que tiene autonomía funcional, administrativa y organizativa que pertenece al Poder Ciudadano. Se encarga de velar por la transparente administración del patrimonio público del Estado venezolano. Está bajo responsabilidad del Contralor General de la República, el cual es elegido por la Asamblea Nacional para un periodo de 7 años. En el año de 1938 se creó la Contraloría General de la Nación por la Ley Orgánica de la Hacienda Nacional. Con la reforma constitucional de 1947 adquirió rango constitucional y con la Constitución de 1961 pasó a denominarse Contraloría General de la República. Historia de la Contraloría General de la República. Los primeros indicios de este órgano de fiscalización de la administración de los bienes públicos se remontan en 1529, cuando se crea la Real Hacienda de Venezuela. Según la propia página de la Contraloría, se cuenta que una de las figuras más representativas del organismo de la época era un arca que contenía los bienes que se debían enviar a la corona española, llamada el Arca de las Tres Llaves. Este cofre, como su nombre lo indica, requería de la apertura de 3 cerraduras para ser abierto, cuyas llaves eran custodiadas por 3 funcionarios que en conjunto abrían el cofre. En tal sentido, se sostiene que de esta historia se remota el origen de particular símbolo de las 3 llaves, que actualmente identifican el organismo. Siglos después, en 1935, al inicio de la presidencia del general Eleazar López Contreras, surge un debate sobre la modernización del Estado. Es así como en el 21 de febrero de 1936 López Contreras, a través de su programa de gobierno, presenta los lineamientos que dieron base a la creación de la Contraloría General de la República. Posteriormente, el 15 de julio de 1938, se crea la Contraloría General mediante la Ley Orgánica de Hacienda Nacional. Funciones y ámbito de control. Entre sus funciones tenemos controlar la deuda pública sin perjuicio de las facultades que se le atribuyan a otros órganos, inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público, instar al fiscal general de la República a que ejerza acciones judiciales a que hubiera motivo de infracción o delitos cometidos contra el patrimonio público. En su ámbito de control tenemos al Banco Central de Venezuela, los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales, los órganos y entidades de los territorios federales y las dependencias federales, los órganos y entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Régimen Municipal, del Poder Público Distrital, el Poder Público Estadal, el Poder Público Municipal, el Poder Público Nacional, las universidades públicas, las instituciones, fundaciones, asociaciones y personalidades conexas a los organismos mencionados anteriormente. El Consejo Legislativo Regional o Consejo Legislativo Estadal representa el poder legislativo en los estados federales de Venezuela, conformado por un número no menor de 7 ni mayor a 15 legisladores bajo el sistema de representación proporcional de la población del estado y de sus municipios. Su elección se realiza cada 4 años, pudiendo ser reelegidos con la posibilidad de revocar su mandato a la mitad del periodo constitucional. El Consejo deberá sesionar en la capital de los estados y podrá excepcionalmente sesionar en otra localidad del estado, por acuerdo a la mayoría absoluta de sus legisladores que la conforman. Las condiciones de elegibilidad y elegibilidad de los legisladores y legisladoras de los consejos legislativos de los estados son las mismas establecidas en la Constitución de la República para los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Los legisladores estadales deben rendir cuentas anualmente ante el Estado y su pueblo. Los diputados de los consejos legislativos de los estados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones de jurisdicción territorial. Funciones del Consejo Legislativo. Las funciones del mismo son sancionar el proyecto de constitución estadal y presentar iniciativas, enmiendas o reformas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República. Sancionar las leyes de desarrollo de aquellas leyes que estén basadas o dictadas por el Poder Nacional, que regulen las competencias concurrentes. Sancionar la ley orgánica de Hacienda Pública del respectivo Estado, conforme a los principios del régimen presupuestario y del sistema tributario establecidos en la Constitución y en la ley en cuanto sean aplicables. Sancionar las leyes de descentralización y transferencia de los servicios públicos a los municipios y a las comunidades organizadas, así como aquellas que promuevan la participación de los ciudadanos en los asuntos de la competencia estatal. Participar en la designación, juramentar y destituir al Contralor o Contralora del Estado, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y con lo que la ley que rige la materia. Sancionar la ley del presupuesto del Estado. Organizar y promover la participación ciudadana e implementar los mecanismos que garanticen la inclusión de las opiniones que emanen en los diferentes sectores en el ejercicio de las funciones propias del órgano legislativo estadal. Ejercer funciones de control, seguimiento y evaluación parlamentaria de los órganos de la administración pública estatal, en los términos consagrados en la Constitución de la República, la Constitución de los Estados y las leyes respectivas.
Recibir para su evaluación el informe anual del gobernador sobre su gestión durante el año inmediatamente anterior. A tales efectos, el Consejo Legislativo fijará dentro de los 30 días siguientes a su instalación anual la sesión en la que el ciudadano gobernador presentará dicho informe. Autorizar los créditos adicionales a los presupuestos estadales, aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo del Estado, que serán presentadas por el Poder Ejecutivo Regional en el transcurso del tercer trimestre de cada año del periodo constitucional. Solicitar la remoción, destitución o retiro del secretario o secretaria general del gobierno y de los directores generales sectoriales que con el abuso de autoridad, negligencia e imprudencia en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicio patrimonial en la administración de los particulares. Cuando la solicitud de destitución o remoción se aprueba con el voto de las 2/3 partes de los legisladores presentes, su acatamiento será obligatorio por el gobernador. Autorizar al gobernador del Estado el nombramiento del procurador o procuradora general del Estado, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Constitución del respectivo Estado. Autorizar la salida del gobernador del Estado del espacio geográfico venezolano cuando su ausencia se prolongue por un plazo superior a 5 días consecutivos. Dictar su reglamento interno de organización y aplicar sanciones en el que se establezca. Organizar su servicio interior de vigilancia y custodia. Aprobar, modificar y ejecutar su presupuesto de gasto de acuerdo a su autonomía funcional y administrativa de conformidad con la ley correspondiente. Autorizar al Ejecutivo Estadal a enajenar bienes muebles e inmuebles con las excepciones que establezca la ley. Designar su representante ante el Consejo de Planificación y Políticas Públicas y las demás que señale la Constitución en el respectivo estado de ley. Comisión delegada del Consejo Legislativo. Durante el receso de los consejos funcionará la comisión delegada integrada por el presidente o presidenta del respectivo Consejo Legislativo Estatal, quien la presidirá y por un número no mayor de 4 de sus integrantes, quienes representarán en lo posible la composición política del cuerpo en pleno. Las atribuciones de la comisión delegada son: convocar al Consejo Legislativo sesiones extraordinarias cuando así lo exija la importancia de algún asunto. Autorizar al gobernador o a la gobernadora de los estados para salir del espacio geográfico del respectivo estado por más de 5 días. Autorizar al gobierno estadal decretar créditos adicionales y traslado de partidas con conformidad con la ley. Designar comisiones especiales integradas por los miembros del Consejo Legislativo, ejercer las funciones de investigación atribuidas a los consejos, autorizar al Ejecutivo Estadal por el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de emergencia comprobada, y las demás que establezca la Constitución Nacional, la Constitución del respectivo Estado y la ley. ¿Qué es cabildeo? Este es un grupo conocido comúnmente como lobby. Es un colectivo de personas que entre ellos mantienen unos intereses comunes. El principal objetivo de esto es el influir en las decisiones políticas, realizando acciones para promover decisiones favorables para sus intereses. Mejor conocido también como grupo de presión o como su nombre lo indica, hace referencia a un colectivo de personas que bajo unos mismos intereses o de intereses similares promueven acciones concretas para influir en las decisiones políticas. Estas acciones consisten en la utilización de la influencia en la administración pública, utilizando herramientas de presión para adopción de políticas enfocadas en los intereses del colectivo. Existen grupos de cabildeo en casi todos los sectores, así como en las organizaciones. Por ello, dado su gran implicación en la democracia moderna, los distintos gobiernos han regulado la existencia de estos bajos registros públicos. Historia y tipos de grupo de cabildeo. El origen del término cabildeo se remonta al siglo XIX. Durante este siglo, en 1830, el término lobby se utilizó en Gran Bretaña para referirse a los pasillos de la Cámara de los Comunes. En estos pasillos, los miembros de los distintos grupos de cabildeo se reunían con los miembros del Parlamento para discutir las políticas que se están aplicando en el país. De la misma forma, durante la Guerra de Secesiones de Estados Unidos, el comandante general del Ejército de Unión, Ulysses Grant, tras el incendio que devastó la Casa Blanca, se instaló en el lobby de un hotel. Este lobby, con el paso del tiempo, se fue llenando de miembros de los distintos grupos de cabildeo, con los que el general discutía las acciones que tanto el presidente Lincoln estaba adoptando. Decisiones que cabe esperar tenían repercusiones en los intereses de los grupos de presión. Grandes presidentes estadounidenses como el presidente John Kennedy hicieron referencia a los lobbies durante su mandato. Los grupos de cabildeo están muy entendidos y inmersos en la vida política estadounidense y británica, donde tratan de influir en las decisiones políticas de los miembros del Parlamento en base a sus intereses. Esta práctica con el tiempo comenzó a extenderse por todo el mundo, así en todas las distintas democracias del mundo. Los grupos de cabildeo tienen una gran presencia, una presencia que es legal, bajo una regulación que les ha obligado a registrarse en un registro público, eliminando ese componente que ensombrecía la figura de estos grupos de presión.
Los tipos de grupos de cabildeo, entre estos tenemos que existen varias clasificaciones. Estos grupos de presión, en función de sus intereses, pueden clasificarse en tres tipos, dependiendo de su forma de organizarse, sus intenciones, así como la razón del ser mismo. El grupo de cabildeo variará entre una clase u otra. Entre estos tenemos los tres siguientes. Los agentes económicos: patronales, grupos empresariales y financieros, organizaciones profesionales, colectivos gremiales, federaciones y sindicatos. Las asociaciones de ciudadanos, que son los grupos de pensamiento, las asociaciones de vecinos, las asociaciones de propietarios, entre otras, y las organizaciones no gubernamentales, que son los grupos ecologistas, fundaciones, asociaciones y caritativas. Dependiendo de la razón de ser de los distintos grupos, estos tenderán a actuar de una determinada forma u otra. Todos ellos deben estar regulados por el territorio, así como controlados por un registro público accesible para la ciudadanía. Ejemplos de grupos de cabildeo. Aunque no los identifiquemos a simple vista, los grupos de cabildeo, como decíamos, se encuentran muy presentes en nuestra vida. Continuamente vemos a grupos de cabildeo en medios de comunicación sin darnos cuenta de que lo son. Esto es por el hecho de que no suelen denominarse públicamente como lobby o grupo de cabildeo. No obstante, sus intereses y objetivos del grupo son el mismo. Entre los ejemplos de cabildeo tenemos los más destacados son los sindicatos obreros, los colectivos gremiales, patronales de empresarios, los colegios profesionales, las asociaciones de pensamiento, los ecologistas, las organizaciones armamentistas, las organizaciones de prensa y los medios de comunicación. Grupos de presión. Cuando un grupo de interés, no bastándole coincidir en las decisiones políticas, mediante actividades busca el logro de sus intereses influyendo en la toma de decisiones de las masas, para colocarlas a su favor. Particularmente incide la clase política posicionando a su favor, dado que esté a quien decide la constitución social. Los grupos de presión utilizan los medios que se estén a su alcance buscando de manera dominar la opinión pública. Cuando ésta adopta la ideología de uno de los grupos, inevitablemente la difunde a gran escala. La manera de dominar las masas parte de la demostración de los beneficios y ventajas de adoptar sus ideas, que al final de cuentas principalmente terminarán beneficiando al mismo grupo de presión. Sin embargo, estos grupos presentan beneficios como logros colectivos para la masa y no solamente para el mismo grupo que ejerce la presión. En ese sentido, Badia en 1977 afirma que los grupos de presión que no encuentren los cauces adecuados de participación social y política para hacer valer sus intereses o causas, se verán obligados a influir indirectamente sobre las instituciones del Estado para salvar sus propios fines o indirectamente sobre la opinión pública, ya que los grupos de presión no pretenden conquistar el poder, sino influirlo en pro de sus fines particulares. Son grupos sectoriales y no tienen una visión en conjunto, sino parcial de los problemas de la sociedad. De acuerdo a lo anterior, los grupos de presión se caracterizan por la influencia que tienen en la toma de decisiones frente al ente público. Son grupos que buscan influir en las distintas decisiones que se llevan a cabo, con la finalidad de obtener beneficios y hacer valer sus intereses personales. Además, los grupos de presión emplean distintas formas y medios para presionar a las instituciones del Estado. Diferencias y sociedades de los grupos de presión. El objetivo de un grupo de presión se fundamenta en la búsqueda del control indirecto del poder para obtener beneficios lucrativos o morales, mediante ganancias económicas, estratégicas o religiosas del mismo grupo de presión, logrando todo esto mediante peticiones ante el Estado. Los grupos de interés caracterizados se transforman en grupos de presión solo a partir del momento en que los responsables actúan sobre el mecanismo gubernamental para imponer sus aspiraciones, reivindicaciones, de acuerdo a Manning en 1978. La transición del grupo de poder se da cuando estos son consultados por las autoridades o tenidos en consideración para el momento de decidir, siendo un factor notorio en la decisión política. Estos grupos de presión podemos encontrar las siguientes instituciones o tipos de instituciones, que son como los lobbies, campañas multinacionales de empresas nacionales, el sector financiero y bancario, patronal, partidos políticos, narcotraficantes, traficantes de armas, grupos religiosos, organizaciones militares, centrales, sindicales, gremios y asociaciones profesionales, uniones, confederaciones empresariales, cámara de comercio y similares, y otros grupos organizados en el movimiento del 15M. Influencia y ejemplos de grupos de presión. Estos grupos juegan un papel importante dentro de los sistemas democráticos. Las organizaciones se encargan de transmitir a los funcionarios públicos las opiniones de sus representados. De esta forma aumenta la representatividad de la sociedad en la esfera del poder. Por lo tanto, hacen hacedores de política podrán capturar de forma más efectiva las demandas de la sociedad. Los ejemplos de estos son, supongamos que un grupo de agricultores desea fomentar una modificación arancelaria. Estos agricultores pueden contratar a un grupo de presión para generar una respuesta favorable de parte del Poder Legislativo en ese sentido. De esta forma se podría generar una modificación en la legislación vigente y establecer el carácter proteccionista para favorecer el consumo del bien nacional sobre el importado. No obstante, dado que las empresas importadoras tratarán de evitar la medida, el resultado no dependerá solo de la efectividad del grupo de presión agricultor. También se debe considerar factores ideológicos de los diseñadores de política, influencia de otros grupos con diferentes intereses, entre otros.
Muchas gracias por su grata atención. Fue un gusto haberle conversado en esta oportunidad. Hasta luego.